¿Está bien? ¿Sí quedó claro? Todos los enfoques son importantes, pero desde nuestra visión disciplinaria, Eric Abreu, la nuestra es arquitectura. Dejamos el chat un momento y atendemos a la clase. ¿De acuerdo? Bien, ahora ahí señala la lectura el enfoque tecnológico y dice, la tecnología es el instrumento del que se vale el hombre para transformar el medio. A su vez, la arquitectura, como elemento para transformar el medio, es una forma de tecnología. Dicho lo anterior, en términos urbanos, el enfoque tecnológico encaja en nuestra actividad disciplinaria. ¿De acuerdo? Porque es la que interviene el espacio físico. Porque es la que necesita la ciudad para poder ser modificada en aras de coadyuvar a la transformación de los flujos económicos o sociales a partir de acciones evidentemente pensadas previamente. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Bueno, vámonos directamente a estos enfoques tecnológicos que señala el libro de texto. Y el libro de texto señala tres revoluciones que cambiaron el enfoque tecnológico de la humanidad en su momento. Tres revoluciones. La primera dice que es la revolución neolítica, después la revolución agrícola y finalmente la revolución industrial. Aunque hay algunos, incluso lo mencionaré en un momento más, que dicen que estamos en pleno siglo XXI, estamos en la transición porque estamos viviendo una quinta revolución industrial. ¿De acuerdo? Bien, ahorita lo explicamos. Pregunta general para que responda alguno. ¿Cuál es el fundamento o el origen para que se dé la revolución neolítica? Adelante, Arturo Vargas. Sí, es que el hombre deje de ser ¿cómo se llama? Esa es la consecuencia. ¿Cuál es el fundamento, la base para que se dé esta revolución neolítica? En donde dice Arturo Vargas, y dice bien, la consecuencia es que el hombre deje de ser nómada y se vuelva sedentario. Ajá. ¿Cuál es, Omar Pedraza, el fundamento de la revolución neolítica? Que el ser humano descubriera la agricultura, ¿no? Ese es el fundamento, ¿de acuerdo? Lo que tú mencionas, Arturo, son las consecuencias, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la base y el fundamento para que se dé la revolución agrícola? ¿Alguien? Adelante, Janet Pérez. Lúcete ahí con tu abuelita. Pues sigue siendo la agricultura también y Espantosa. llega el comercio. No, no es eso. Espantosa X. ¿Cuál es, Josh Cal? El intercambio. Espantosa X. Isaac Fermín. Pues como la sobreproducción, ¿no, profe? Sobreproducción no es el término correcto, ni siquiera lo ocupa la autora. Ocupa otro término. Es que bueno, lo leí, pero no encontré la parte donde lo vi, pero... Adelante, Omar Pedraza. Es el excedente. Muy bien, pero dilo completo, Omar. El excedente agrícola. Ah, muy bien. Ese es el fundamento de la revolución agrícola. El excedente, no la sobreproducción, porque es un término que podemos interpretar de otra manera. ¿Está bien? Sobreproducción es producir de más, por encima incluso de lo necesario. Aquí es preferible ocupar el término que cita Pedraza, el excedente agrícola. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las consecuencias, Janet Pérez, de este excedente agrícola? La acumulación de población. No. Está muy mal, la abuelita está quedando sumamente enojada por... ¿Cuál es la conclusión, López Almanza?
¿Sería el comercio? Sí, pero ¿cuál es la conclusión? Que al haber demasiado, pueden, tienen demasiado para sí mismos y por lo tanto tienen la oportunidad de intercambiar el excedente con algo que ellos mismos no cultivan para tener un poco más. No. ¿Quién más? Isaac. Pues que las personas ya se pueden dedicar a hacer otra cosa más que ser agricultores. De acuerdo. Esa es la conclusión, compañero. Las personas, al haber excedente agrícola, pueden dedicarse a otras actividades. ¿De acuerdo? Entre ellas, indudablemente, una que fomentó el desarrollo civilizatorio, el comercio, comerciar con el excedente agrícola. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, aparición de otro tipo de actividades. Entre ellas, incluso hasta las religiosas, ¿verdad? Alguien tenía que ser el sacerdote, alguien tenía que ser el jefe de la manada, bueno, dicho de manera muy coloquial, ¿de acuerdo? Alguien tenía que dedicarse a ponerle los herrajes a las bestias, alguien tenía que hacer armas para el arado o para la guerra, Eric Abreu, ¿de acuerdo? Otras actividades. Muy bien, tú mismo, Eric, ¿cuál es el fundamento para que se dé la revolución industrial? Que son temas que debieron de haber visto, si no en la primaria, seguro en la secundaria, ¿de acuerdo? Adelante, compañero. ¿Cuál es el fundamento para que se dé la revolución industrial? La tecnología, el uso de la tecnología para pues, el trabajo que puede hacer el hombre. Hay una palabra clave que tendrías que incorporar. Adelante, José Martínez. Sería la innovación, ¿no? Innovación tecnológica. ¿Escuchaste bien, Eric Abreu? Innovación tecnológica. Claro que esto tiene que ver con cuestiones también de producción. Innovación tecnológica para producir más. ¿De acuerdo? Porque había producción, pero de manera artesanal. ¿Está bien? Se utilizaba directamente la mano del hombre para hacer los productos. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y explotándose a finales de ese mismo siglo. Innovaciones tecnológicas que mejoren, que aumenten la producción, que aminoren el trabajo de la mano de obra para aumentar la producción. ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles serían las consecuencias de esas innovaciones tecnológicas? Ya incluso ya dije algunas. Adelante, José Martínez. Micro, José Martínez, el micro. Que dio origen a la urbanización, bueno, al proceso de la urbanización, ¿no? Bueno, esa es una consecuencia, cierto, pero yo me refería a otra. Yo dije, por ejemplo, trabajar menos. Omar Pedraza, ¿cuál ibas a decir? Bajar los costos de producción y tener más ganancia. Bajar los costos de producción. Bajar los costos de producción. A ver, otra vez. Dice la premisa de los que se dedican a la actividad industrial y de producción. A mayor consumo, menor costo. ¿Cuál es la consecuencia de producir más? Bajar el costo del producto, ¿no es cierto? Bajar el costo del producto. Claro que para bajar el costo del producto hay que vender más. Y al vender más, pues evidentemente, también hay que cuidar cuál es el costo de producción. ¿Está bien? ¿Qué otra consecuencia, Oscar Martínez? Bueno, por lo que decía aquí, que era debido al avance en la medicina, había un aumento en la población. ¿Cierto? Porque las innovaciones tecnológicas se dan en todos los ramos. ¿Está bien? La medicina
no se queda atrás. ¿Cuál sería, pensemos de manera general, porque es una consideración importante, cuál era el promedio de vida, Eric Abreu, para los mexicanos a finales del siglo XIX? ¿Cuál sería el promedio de vida que tendría un ciudadano mexicano a finales del siglo XIX? No tengo idea. Pero bueno, el Dios Google que todo lo da, que todo lo puede, aquí lo puedes ocupar. ¿Quién me da el dato? ¿O quién Entre sigue? los 50, 60. Muy bien, José Martínez. Es decir, que yo ya estaría en los últimos días de vida de su profesor de urbanismo. Pero bueno, no es el caso. 100 años después, ¿cuál es el promedio de vida de un ciudadano mexicano? En términos generales, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de vida actual de un mexicano promedio? 71. Profe, el señor Google dice que el promedio de vida durante el siglo XX fue desde los 41 hasta casi los 60. Creo que hubo por ahí un corte. ¿Sí me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Adelante, Irving, ibas a decir un dato. Que el promedio actual es de 71 años. 71 años, ¿de acuerdo? Vean, 100 años después, las innovaciones tecnológicas siguen apareciendo. Ahora, cuando yo me refería a que vivimos otra etapa, algunos cuarta o quinta revolución industrial, hemos pasado por diversas. En este caso, por ejemplo, la inicial fue la máquina de vapor. ¿Estamos de acuerdo? Después fue la electricidad, que aumentó sustancialmente y dio también pie a mayor aumento en la urbanización. ¿De acuerdo? Después de la electricidad fue evidentemente que aparecieron los sistemas digitales, es decir, las computadoras. Estamos hablando de que nacen por ahí, como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, y estaríamos viviendo esta cuarta o quinta revolución industrial. ¿Cuál es la innovación tecnológica de esta cuarta o quinta revolución industrial? Bueno, ya los japoneses, los chinos, perdón, ya lo están desarrollando. Va a minorar la carga de trabajo de los obreros. Va a haber pérdida de empleos. Es más, esto que se ha implementado no solamente en este país, sino ya incluso en Francia, que allá se denomina renta básica, tiene que ver con estas consecuencias de la implementación de esta cuarta o quinta revolución industrial. ¿Cuál es? Adelante, Jordan Ortega, adelante. El uso de robots y tecnología para reemplazar el trabajo. La inteligencia artificial es parte de esta revolución que ya se ha implementado, ¿de acuerdo? Es motivo de preocupación. ¿Cuántos sectores de la población, cuántas profesiones perderán su empleo por la incorporación de la inteligencia artificial? Uno de entrada que va a ser casi de inmediato, los choferes de trailers. ¿Están de acuerdo? Esos ya están, ya tienen ahora sí como que fecha de caducidad. ¿De acuerdo? ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? Todos los obreros de cualquier planta industrial están fuera de la jugada, también ya tienen fecha de caducidad. ¿De acuerdo? ¿Qué otro más estará ya saliéndose fuera del esquema comercial? Jordan. Pues lo podemos ver actualmente en el metro y en los bancos, ¿no? Están eliminando cajeros. Muy bien, muy buen comentario, Jordan. Evidentemente, todos los cajeros bancarios ya también tienen fecha de caducidad. El chiste es perderle el miedo a las maquinitas. Antes eran cajeros automáticos que nada más daban dinero. Hoy podemos hacer operaciones bancarias, depósitos a cualquier día, y a cualquier hora. Eso me parece excelente comentario. Josh. Bueno, yo pienso que también pues, se ve hasta hoy en día
en cuestión de arquitectura, porque ya las máquinas están cubriendo el trabajo de lo que haría algún arquitecto normalmente en un plano con un lápiz y una hoja. Entonces Bueno, pues ya se cubre con una te computadora. daría la razón porque ese es un trabajo, llamémosle manual del obrero, pero el arquitecto no es un dibujante. El arquitecto es incluso coordinador, project manager, y es una de las disciplinas que no va a perder vigencia porque alguien tiene que coordinar el trabajo, así fueran los robots, de construir, ¿verdad? La idea podrá ser generada por nosotros, ¿de acuerdo? Claro que hay que estar preparados y actualizados en términos digitales y tecnológicos, ¿no es cierto? Eso sí, tiene que ser ya una obligación para ustedes, ¿está bien? Pero esos robots tendrán que tener una nave industrial, ¿no es cierto, Josh? Y alguien la tiene que construir, alguien la tiene que coordinar. Los edificios seguirán apareciendo porque es parte de la actividad del espacio físico que desarrolla el hombre desde tiempos civilizatorios prehistóricos, ¿de acuerdo? Entonces, es una disciplina que me parece, y dicen los que han analizado el tema, que no desaparecerá. José Martínez. Serían los carteros, ¿no? Porque ya no hay como anteriormente que para comunicarse con una persona se hacían cartas. Eso me parece también un excelente ejemplo, ¿verdad? ¿Quién ha mandado en los últimos años una carta escrita por correos nacionales? Ya ni siquiera se usa, ¿verdad? Mucho más rápido, correo electrónico que también puede entrar en desuso. Podemos mandarlo a la porra por WhatsApp y bloquearlo y con eso es más que suficiente. ¿Está bien? Entonces, bueno, el cartero ya también tiene fecha de caducidad, lo mismo que un taxista, ¿verdad? David Becerril. Pues otro que ya podría caer en desuso serían por ejemplo, los chefs o algo así, porque la comida ya podría ser realizada por máquinas, que también lo podrían realizar en masa. Claro, eso también podría ser difícil, sí, pero está en riesgo, definitivamente. Todo aquel trabajo artesanal podría estar en riesgo. El dibujante, por supuesto, el que hace la comida, sí, etcétera. Jordan, ¿alguna opinión más para cerrar? Pues también en nosotros tenemos un poco ahí de reemplazo, ¿no? Con los modelados en Revit. Bueno, sigue siendo un trabajo que pueden hacer las máquinas, pero insisto, la gerencia, la coordinación sigue estando de nuestro lado. ¿De acuerdo? Incluso hasta podríamos decir que si sustituimos a un operador de una máquina por un robot, pues tendríamos que estar preparados incluso para poder rehabilitarlo si falla, ¿no? Así sea ponerle pilas como si fueran su ratón inalámbrico, sus audífonos. Bueno, de menos saber dónde van las pilas es lo necesario. ¿De acuerdo? Bien, ¿quedó entendido este enfoque tecnológico? Los enfoques tecnológicos aparecen en cada uno de los modelos que vamos a revisar. Bueno, vámonos directamente con el enfoque morfológico. Yo creo que no es necesario explicar, creo que a esta altura de su educación saben que el enfoque morfológico se refiere a la forma, ¿de acuerdo? A las formas que pueden tener cada una de las ciudades, que dependerá de muchas circunstancias físicas, del sitio, de la situación, del lugar donde se asienten, del clima, de la orografía, de la topografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay algunas citas interesantes que aluden a este enfoque morfológico. ¿Cuáles son? ¿Quién quiere mencionar algo al respecto? Adelante, Cal. Sí, bueno, a mí en lo personal me llamó la atención así como tal, como viene escrito. Se me hizo muy conciso y pues... Página y párrafo. Estoy en la 21. En la 22 me parece. 22.
Ahí dice, la forma urbana expresa características de la sociedad que la creó. Ok, eso me parece muy particular y tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y creo que podrá darme la respuesta Omar Pedraza. Por ejemplo, ¿por qué es famosa la forma urbana en la ciudad de Acapulco, Guerrero? Tiene una forma de ser. Omar, no te escuchamos bien. ¿Se me escucha ya? Sí. Ahí. Tiene una forma como de herradura, ¿no? Como de ser. ¿Cuál es? Es que no sé. Adelante, David Becerril. ¿Cuál es el fundamento que da importancia a la forma urbana de la ciudad de Acapulco, Guerrero? ¿Se referiría al turismo? No, estamos hablando de forma, de morfología ¿forma? de la ciudad. ¿Qué es lo que le da fama a la forma de la ciudad que tiene Acapulco, Guerrero? La sociedad creó la forma de la ciudad de Acapulco a partir del aprovechamiento del sitio. Pues entonces la forma sería alargada porque se tiene que distribuir la forma urbana a través de la costa, ¿no? No, si bien nos estamos refiriendo a la forma, hay un elemento natural, físico, que enaltece la forma y por lo cual es reconocida en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Adelante, Rosalba. No, bueno, si bien lo enaltece, nos referimos a la forma. ¿Qué es lo que le da peso a la forma? Que crea la sociedad a partir del aprovechamiento de ese espacio que es el más importante de Acapulco. ¿Omar? Isaac, adelante. Pues el mar, ¿no, profe? Las playas. Se acerca, Isaac, pero también no es el mar. ¿Cuál es? Mitzi Viveros. ¿No se refiere como al clima? Tampoco, no es el clima, porque el clima no incide en la forma física. ¿Cuál más? ¿Quién tiene la respuesta? No es el mar, pero se acercó muchísimo, Isaac. Jordan. Pero por eso vamos a Acapulco. ¿Puede ser la zona hotelera? No, la zona hotelera se asienta en la periferia del famoso concepto. Adelante, Isaac, a ver si ahora sí. ¿Las playas? Te acercas más, pero no has dicho la palabra clave. Ya se acercó. ¿Cuál es, Josh? Ya concluye, por favor. No, pues me estaba pensando en lo mismo, profe. No, bueno, no es el mar, no es la playa, pero se está acercando cada día más, como cuando éramos niños. Caliente, caliente, se está quemando, Isaac, pero no dice la palabra. ¿Cuál es el elemento clave que le da forma a la configuración arquitectónica, urbana que tiene la ciudad de Acapulco, Guerrero? ¿La costa? No es el mar, no es la costa, no es la playa. Bueno, sí es la costa, pero dicho de otra manera. Sinónimo es la de bahía, costa. ¿no? Empieza con B de burro, Mitzi. Termina con A. Tiene H intermedia. Pues sí, bahía, ¿no? La bahía. ¿De acuerdo? La famosa bahía de Acapulco es el elemento físico natural del sitio que le da forma a la ciudad. La ciudad la crea la sociedad porque aprovecha esta configuración físico-geográfica que le ofrece el territorio para darle forma a la ciudad, que es famosa por su famosa bahía. ¿De acuerdo? Y además por la forma, que sí tiene razón el compañero, tiene forma de herradura. Sus playas son playas muy calmadas. ¿De acuerdo? Nada que ver con las de Huatulco, que es un oleaje más violento, en donde van los surfistas. Las playas de Acapulco son playas familiares.
¿Estás de acuerdo, Jessica? Sí. Sí. ¿Sí entendiste? Sí, profesor. Ana, conclusión. Las características físico-geográficas inciden en la forma urbana a partir de su aprovechamiento. En el caso de Acapulco, ¿se aprovecha la bahía? Sí, porque ahí incluso se asienta lo que dijo el compañero, los desarrollos hoteleros, ¿de acuerdo? Ahí se asienta, ahí se realiza el evento en el famoso sitio de La Quebrada, porque aprovechan la bahía, porque aprovechan el entorno natural, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo anterior, la forma urbana expresa características que la sociedad crea. Esa es la conclusión. Cada modelo urbano, cada forma urbana puede aprovechar las distintas características que le ofrece el territorio. ¿Cuál es el elemento físico-geográfico para el caso de la Ciudad de México, que incluso da pie a llamarla de otra forma a la ciudad? Adelante, David Becerril. La forma plana del Valle de México. La ciudad del Valle de México, ¿no es cierto? Ujú. Ahí está, incluso es un distintivo de esta ciudad, del lugar en donde se asienta. Y así cada ciudad va a tener un distintivo diferente a partir de las características físico-geográficas. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esa parte? Bueno, vámonos directamente al anterior, enfoque político. Y ahí voy a adelantarme un poquito porque me quedan menos de 10 minutos. La frase importante es que una ciudad es cierto número de ciudadanos, de modo que se debe considerar a quién hay que llamar ciudadanos y quién es el ciudadano. Es una definición de ciudad netamente política conveniente para definir la ciudad-estado griega. Mi conclusión es que, como lo mencionaba tal vez hace un momento, no hay ciudad si no hay ciudadanos. ¿De acuerdo? ¿Han visto la película de Will Smith de Leyenda? Soy Leyenda, entonces es el único sobreviviente. Bueno, quitando al moreno, no hay ciudad sin ciudadanos. Bueno, y a estos monstruos o zombies o lo que viva ahí, no hay ciudad sin ciudadanos. Esa es una premisa desde un enfoque político. ¿A qué iría un político a San Pedro de los Aguaros si no hay habitantes en tiempos de campaña? ¿A qué iría? A menos que sea del PRI y que no esté informado, sí iría. ¿Está bien? Pero si no, no tendría sentido. Porque van a los mítines por votos. Van a los mítines para comunicarse con los ciudadanos. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una premisa básica. Parámetros para definir una ciudad para ya el cierre de la misma. Necesitamos parámetros para definir una ciudad. Así como tenemos parámetros, por ejemplo, para definir a un infante, a un menor que deja de ser bebé y se convierte en niño. A partir de, ¿cuál es el parámetro para considerar a un ser humano en la etapa de niñez? ¿Cuál será el parámetro? Mencionaba yo en clases anteriores que, por ejemplo, para evaluarlos yo tengo un parámetro, 2 parámetros. Uno para aprobarlos y otro para que no aprueben o reprobarlos. El parámetro para aprobar es que obtengan de 6 a 10. Ese es el parámetro. Abajo de 5 a 0, no les puedo poner menos de 0, aunque me gustaría ponerles algunos menos 20. El parámetro es reprobatorio cuando es de 5 a 0. ¿Está bien? ¿Cuál es el parámetro para considerar a un ser humano que está en la etapa de niñez? No de bebé ni de lactante, de niñez. ¿Cuál sería el parámetro? López, Almanza. Cuando empiece a llegar a la escuela, como al kinder. De acuerdo. Bajo esa premisa que es correcta, López, ¿cuál sería el periodo para considerar a un ser humano en la etapa de niño? Que sería posiblemente a partir de los 5, 6 años. ¿Hasta qué edad se es niño?
hasta los 11, cuando empieza la adolescencia, más Ok, o menos. estaría de acuerdo contigo. Tal vez 11, 12 creo que podría ser la premisa. ¿Entienden lo que es un parámetro? La adolescencia Ujú, 12 empieza meses. a partir de que son teens, hasta los, al menos, ¿qué será? Los 18 años, tal vez 19, ¿ok? Son parámetros. Bueno, bajo ese mismo tenor hay parámetros utilizados para definir lo que es una ciudad. ¿Entienden eso? Hay parámetros para saber cuándo un asentamiento urbano puede ser denominado ciudad. En términos nacionales, el INEGI, Omar Pedraza, señala que un asentamiento humano de más de 2.500 habitantes es ciudad. Tomen nota. Ese es un parámetro nacional. ¿Ok? Y hay algunos que aquí señalan la lectura, es decir, estamos hablando que un parámetro inicial es la cantidad de población. Ya incluso les dije cuál es para la INEGI. ¿De acuerdo? A partir de 2.501 habitantes, se considera que un asentamiento humano es ciudad. De tal manera que esa es la premisa. Cierta número de habitantes. ¿Ok? Ahí la lectura señala algunas consideraciones. Bueno, aquí creo que mínimo de 2.500 habitantes. ¿De acuerdo? Estos parámetros, bueno, Mitzi ya se fue. Vamos a eliminarlas, ya se quiere ir, vamos. Estos parámetros pueden variar dependiendo del país, ¿de acuerdo? Pueden variar dependiendo del país. Es decir, puede haber parámetros distintos para Brasil, para Argentina, etc. Hablo en términos nacionales, el caso de INEGI. Densidad de población, también ese es otro parámetro, ¿de acuerdo? Es otro parámetro. ¿Qué se refiere a densidad de población? Es muy sencillo, dice... Es la población agrupada. Aquí bueno, si es una población agrupada, diría yo, en un área determinada. Esta área determinada pueden ser 2 unidades de medida, en hectárea o en kilómetro cuadrado. Hectárea para ambientes urbanos más consolidados, como una ciudad como la nuestra, y en ambientes urbanos no tan consolidados, tal vez con características más rurales que urbanas, en donde utilizaríamos como unidad kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Son las dos premisas. Densidad. Morfología, a partir del aspecto físico, ¿no es cierto? De repente vemos a un ser humano con muchas canas, pero podría tener 30 años, ¿no es cierto? Entonces, de repente, el aspecto físico cuenta. Lo mismo sucede con la ciudad. Cuando reconocemos en la ciudad edificios altos, como que ya le damos esa personalidad de ciudad, ¿no es verdad? Cuando vemos a alguien vestido con la camiseta del América, al verlo de entrada decimos, pues es un perdedor por naturaleza, ¿de acuerdo? Aparte de que son mañosos, tramposos, vividores, estafadores, rateros, ladrones de títulos, etc. ¿No es verdad, Omar? Sí, me da la razón. Irving también. Irving, necesito que me apoyes cuando sean estos temas. ¿De acuerdo? Bueno, bajo esa misma premisa también hacemos lo mismo con ciudad. De repente vemos casitas por aquí y por allá y no le damos ese carácter, ¿no es verdad? ¿Está bien? No le damos ese carácter. Ahora, otra característica también es la división del trabajo, las actividades. Cuando en un espacio urbano o rural o con pequeñas casas, Isaac Fermín, el grueso de la población se dedica a la actividad agrícola, no lo consideramos ciudad, ¿de acuerdo? En un ambiente más denso, en donde podemos encontrar vividores priistas que han llegado a ser presidentes de la República, orejones, copetones, uniformados de militares, aunque les quede grande el uniforme, bueno, reconocemos que estamos en una ciudad gobernada por gobiernos prianistas, ¿no es cierto? Bueno, división del trabajo. ¿Dónde estarán los mejores rateros, carteristas? ¿En dónde estarán? ¿En San Pedro de los Aguaros? No, ¿verdad?
podríamos incluso decir que en esta ciudad, hasta podríamos decir en qué estación del metro o en qué línea están los mejores carteristas de la ciudad. Seguramente le irán a la América además de eso. Bien, nivel cultural de los habitantes también tiene que ver, ¿de acuerdo? El nivel cultural de los habitantes. Y se ve cuando digo, bueno, si porta camiseta de la América, sabemos que el nivel cultural es bajo, bajísimo, ¿de acuerdo? Si la vemos portando una camiseta del Poli, sabemos que son estudiantes brillantes, tenaces, perseverantes, brillantes, exitosos, triunfadores, etcétera, siempre y cuando aprueben esta asignatura. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Y bueno,